Alguien tiene que escuchar esto. La persona se desprende. La persona da lo que no tiene para ayudar al otro. Cuando el reino se establece, entonces vivimos un evangelio integral. Nos preocupamos por nuestro prójimo. Nos preocupamos por nuestro vecino. Nos preocupamos por el entorno de nuestra casa donde vivimos. Nos preocupamos por nuestra Jerusalén. Porque el reino no se manifiesta fuera de tu Jerusalén. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana y del segmento La Hora de la Unción. Te hablo, hermano Christopher Aquino, te he acompañado de dos contigo aquí de la casa que portan gloria, portan candela. Usted va a correr en su casa, usted va a danzar. Así que siéntate a escuchar este mensaje muy poderoso. Yo sé que va a bendecir tu vida, así que compártelo con más personas. Dale aquí a la campanita y pon debajo de los comentarios la palabra que más te va a impactar este video. Voy a dejar a mi hermano compañero Melvin para que se presente. Dios te bendiga de una manera muy especial. Mi nombre es Melvin Joshua. Yo sé que hoy Dios trae algo tremendo, algo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Este mensaje va a recorrer el mundo entero y tú vas a ser parte de lo que Dios está haciendo hoy. Así que comparte el mensaje y haz que este mensaje llegue, siga fluyendo. Vamos Dios a mío, darle el fuego, evangelio. profeta. Dios te bendiga, ministros amados. Hoy verdaderamente vengo suave, vengo tranquilo. Dios mío. Vengo relax. Alaba. Quiero darme a entender. Las personas quizás están buscando fuego, unción. Pero hoy hay un tema que vamos a hablar hoy. Verdades que se tienen que escuchar. Wow. Y quiero basarme sobre una base bíblica para comenzar a hablar de verdades. Y está en el libro de Malaquías, su capítulo 3, verso 6. Y dice la palabra en nombre de Jesús de la siguiente manera: porque yo Jehová no cambio por esto. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste el que en qué hemos de volver. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste que te hemos robado en vuestro diezmo y ofrenda. Gloria. Wow. Amado, hablar de verdad que se tienen que escuchar. Nosotros hemos visto este tema o hemos tomado este tema porque hay cosas verdaderamente que la conocemos pero no la hablamos. Uno de los puntos que usted nota que para nosotros evaluar y comenzar a manifestar verdades, tenemos que saber cuál es nuestra posición y nuestra asignación en la tierra. Punto número 1, ¿qué somos en la tierra? ¿Para qué fuimos diseñados? La Biblia relata, fuimos diseñados para la gloria y nombre de su gloria. Pero hay un rol, hay una asignación, hay un propósito definido que Dios nos mandó a la tierra. Ahora bien, ¿a quién es que Dios les revela las verdades? ¿Y qué pasa cuando tú revelas la verdad? Si usted nota, la verdad es como una confrontación máxima de que la persona lamentablemente le duele más la verdad que usted le diga la mentira. Dios mío. Entonces cuando tú revelas la verdad, la gente se aflige. La gente se siente mal, pero ellos saben que están en esa condición, ellos saben que están así. Sí. Porque hay que verdades que se tienen que escuchar. Y el punto número 1 que quiero tocar, y en base a lo que estoy hablando, son verdades eclesiásticas dentro de la iglesia. Esto va a confrontar a líderes, va a confrontar a muchas personas que tienen ciertos rangos jerárquicos en el sistema de eruditos, exégetas, y mucha gente que naturalmente tiene una posición y una dogma desde hace mucho tiempo. Yo quiero hacer esto medio controversial hoy porque me ha llamado la atención de revelar estas verdades. Yo he analizado en los últimos días que las iglesias hemos estado en decadencia, hablando de avivamiento.
Y si él nota la palabra avivamiento, quiere decir encender o prender algo. Entonces la gente, nosotros dentro de la iglesia hablamos que queremos un avivamiento, como lo que pasó en tal sitio, como lo que pasó en tal lugar. Entonces el objetivo del avivamiento dentro de la iglesia, para nosotros identificarlo, nosotros notamos que es un término donde nosotros exigimos lo que tiene que acontecer en el avivamiento. Entonces proyectamos un avivamiento desconocido, un avivamiento ficticio, errado, donde nosotros naturalmente lo desconocemos. ¿A dónde que Dios opera cuando opera en el avivamiento? Se lo voy a descifrar, verdades que se tienen que saber. Y el que nosotros andamos buscando, por ejemplo, de una manifestación de lo que se llama, aleluya, motivación o danza dentro de la iglesia. Ya cuando hay un predicador que desata una palabra y la iglesia no se moviliza ni comienza a danzar, lamentablemente ahí no hay un avivamiento. El avivamiento no consiste en mero movimiento, sino en una acción de manifestación, de convención. Por eso nosotros tenemos que describir que la iglesia lo que necesita, aleluya, es alguien que tenga carácter, no que quiera transmitir lo que es un avivamiento desconociéndolo. Entonces hay un problema grande dentro de que nosotros queremos, aleluya, transmitir un gran avivamiento, decir que una iglesia está apagada o monótona o apática, pero ellos no conocen los 5 complementos donde Dios opera en su multiformidad. Wow. Por eso usted tiene que describir que Dios te puede venir en el silencio, en el silbo apacible, te puede venir en el terremoto, como te puede venir en el fuego. Tú tienes que identificar que Dios no trabaja por ti, Dios trabaja por la necesidad de donde tú vas. Entonces hay un sistema donde nosotros queremos vincular a Dios que comience a operar en una área. Profeta Melvin, tú sabes lo que está pasando. Cuando tú pones a Dios a operar en una área, tú te desclinas del propósito, tú te desvías, te descarrías de lo que Dios quiere hacer en el momento. Hay momentos que Dios te va a utilizar a ti, no porque Él quiere utilizarte, sino por la necesidad del pueblo que está orando para que Dios te use. Wow. A veces Dios no te usa porque tú lo buscas, no, y quiero aclarar este punto. Hay gente que se mete en ayuno, buscan a Dios para que Dios lo use más que fulano. Entonces naturalmente Dios conoce tu intención de tu corazón, porque tú lo que estás en rivalidad. Entonces tú lo que estás en competencia. Entonces Dios es un Dios de competencia. Con Dios nadie compete. Entonces el que tiene a Dios tampoco compite con nadie, porque Él sabe lo que aporta de Dios. Naturalmente tiene una esencia divina de Dios dentro de Él, que Él no lo deja, aleluya, distorsionar ni mirar al hermano como inferior a Él o superior. Sin embargo, aquí hay un problema, amado, y es que cuando el hombre comienza a caminar bajo esos decretos, sobre esa mitología, sobre esa enseñanza que por mucho tiempo nos han dado, que si nosotros no hablamos en lengua, y no es que es malo hablar en lengua, si nosotros no danzamos dentro de una coordinación, si nosotros nos rompemos los bancos, Dios no está en ese lugar. Te voy a hablar algo. Es necesario que Dios venga en el terremoto, pero hay algo que hay que aprender. Wow. Y es que cuando Dios comienza a trabajar con la persona, trabaja en silencio. Wow. Sí. Trabaja tranquilo y pasivo. Por eso estoy pasivo hoy. Y te habla de una manera tan grata que tú comienzas a comprenderlo. Wow. Porque esto no se trata de subir al monte para traer un avivamiento. Esto se trata de que Dios esté contigo, el Dios del monte. Porque el monte, aleluya, es el lugar donde tú te conectes con Dios. No es el lugar donde tú te vas a separar por Dios. Es que la gente dice que yo necesito tener un silencio, pero el silencio tú lo vas a tener cuando Dios esté contigo. Wow. Alguien tiene que entender esto. Y es que por mucho tiempo hemos querido subir al monte, hemos querido ayunar, hemos querido diezmar y hemos querido hacer un sinnúmero de cosas que esta verdad tienen que saberse. ¿Por qué la gente lo hace? ¿Y cuál es el beneficio que quieren adquirir? Por ejemplo, una persona va al monte conscientemente para que Dios le dé un nivel espiritual. No está mal que tú subas al monte. Lo que pasa es con la intención que tú vas a subir al monte. Hay gente que suben al monte para apagar la unción del otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está radicando? Que tú tienes que comenzar a tener otra intención dentro de tu corazón para que Dios opere en ti. Así es. La intención de tu corazón es que revela verdaderamente lo que tú eres. Por eso la Biblia dice, aleluya, que de la abundancia del corazón se expresa ¿qué? La boca. Y todo lo que tú tienes interno lo vas a revelar aunque no quieras. Porque eso es tu estación, esta es tu esencia. Entonces el problema de hoy es que nosotros queremos, aleluya, buscar a Dios por lo que Dios nos pueda dar, no por lo que Dios es. Uf. Entonces ahí hay un problema esencial. Y esto se tiene que entender. Que las personas no pueden ayunar, escúcheme bien, para que Dios lo use. Eso es cerrado. Verdad que se tienen que saber. ¿Por qué es que ayunamos? Voy a tocar el ayuno, voy a tocar la profecía, voy a tocar el diezmo. ¿Por qué tenemos nosotros que ayunar? Para que Dios me dé un carro. Hay gente que dice, voy a tomar un propósito para que Dios me sane.
errado. Porque es que la Biblia dice que por las llagas de nosotros ya fuimos ¿qué? Curado. Entonces, ¿cómo tú puedes meterte un proceso en un propósito para que Dios te sane o sane a alguien cuando tú la autoridad la tienes en tus manos? Wow. El problema es de mala administración de las herramientas divinas, de las herramientas espirituales que Dios nos entregó. Hay gente que naturalmente se meten en ese proceso o en esa cosa, vínculo, que naturalmente no tiene resultado porque lo están haciendo a la manera que es incorrecta, lo están haciendo a la manera que no le va a traer resultado. Por ejemplo, un ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es el fortalecimiento espiritual para que tu carne se doblegue delante de tu espíritu. Es un sometimiento a la carne. Hello, alguien tiene que escuchar esto. Entonces, ¿por qué tú ayunas? Tú ayunas para que Dios te use, para que Dios te dé un carro, para que Dios, aleluya, quita fulanito de tu camino. Yo veo gente que ayunan y oran también para matar, por los satanistas también oran para que la iglesia, y ayunan para que la iglesia la destruyan. Entonces, ¿cuál es el modelo del ayuno, del verdadero ayuno? Los escribas y los fariseos cuando ayunaban se ponían la boca ceniza y se paraban delante del tabernáculo para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando. Les voy a dar un dato. La gente que dice que va a ayunar lo entra en propósito y ya lamentablemente hace su recompensa. Porque Dios quiere gente que entiendan que la recompensa de él viene de los cielos, no viene de ellos, no viene de los hombres. Hay gente que le gusta que lo halaguen. No hay una cosa que al hombre le gusta que le digan de la posición. Pero entonces esta verdad se tiene que saber para qué tú ayunas. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Simplemente la gente está ayunando es para que quizá los otros lo vean, lo hacen incluso hasta en grupo, aún no resistiendo, no teniendo resistencia en el estómago, lo hacen. Entonces en vez de hacerle de beneficio este ayuno, le hace de agravio, porque se enferman del estómago. ¿Cómo tú sales de un ayuno? Aleluya, me enfermo. Tú tienes que salir renovado. Tú tienes que salir con autoridad, con poder, porque el Espíritu, aleluya, que está en ti y el Espíritu de Dios van a tener una sensibilidad contigo. Tú vas a tener te vas a abrir espiritualmente y vas a comenzar a andar otras dimensiones. Pero con eso no te garantiza de que Dios te va a usar, o que Dios te va a posicionar en un lugar, o que Dios te va a entregar lo que tú estés pidiéndole. Hay cosas que naturalmente ya Dios determinó que te le entregara. Tú solamente tienes que orar para que te llegue. Entonces lo que pasa es que nosotros no sabemos el modelo tampoco del complemento del ayuno y de la oración. ¿Qué es la oración? Es la comunicación de Dios contigo. Sí. Es un diálogo. Entonces nosotros no hemos tomado la oración como un diálogo, lo hemos tomado como una acción de confrontación o de pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos viendo a Dios como un dador y nosotros como un recibidor. Entonces tú tienes, aleluya, que entender que la relación tuya y de Dios en oración y en el ayuno depende de la comunicación y de la integridad que tú tengas con Dios. Entonces cuando tú tienes integridad con Dios, tú no le pides a Dios lo que Dios sabe que te tiene que dar. Entonces, porque Dios sabe que tú necesitas esto, entonces Dios te lo va a dar. Entonces el problema es que queremos orarle a Dios solamente presentándole nuestros problemas. Y Dios dice: yo, ¿qué tú me das a mí? ¿Qué tú estás haciendo para que yo me incline y te dé lo que tú necesitas? Así es. Porque Dios no te da conforme a lo que tú quieres, Dios te da conforme a lo que tú puedes hacer. Porque es que hay gente que naturalmente están orando para que Dios les supla algo, pero Dios sabe que en el momento que se lo supla ellos se van a apartar. Porque en el momento de que Dios te evalúa, no es en el momento cuando tú estás bien, es en el momento cuando tú estás mal y te mantienes fiel. Entonces hay gente que tiene que entender esta verdad que se están diciendo. Nunca comience a tener un diálogo con Dios y a pedirle en el momento. Porque el padre sabe la necesidad del hijo. Sí. Y el hijo sabe el deber que tiene el padre. Entonces el hijo revela la necesidad conforme a la conducta y el padre la conoce. Entonces cuando el padre conoce la necesidad que el hijo le ha revelado, aún con gesto, aún con simples cosas, entonces el padre ejecuta y dice: hay necesidad en mi hijo. Entonces el padre te fluye en la necesidad y te sustenta a la necesidad que tú tienes. Entonces el padre sabe que si te da más de lo que él te puede dar, te hace daño. Claro. El problema es que nosotros entendemos y oramos a Dios conforme a lo que Dios nos describió para nosotros. Entonces el propósito de Dios no estaba de que Él te entregara un carro antes de tiempo. Hay un proceso de sacrificio. Por eso dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te ¿qué?
Entonces hay gente que quiere lo mucho antes que lo poco. Entonces no sabe que la tercera de lo mucho es lo poco. Si tú en lo poco le fuiste fiel a Dios, Él te va a poner lo mucho. Pero ¿cómo tú eres fiel en lo poco? Porque hay un espíritu de queja dentro de la gente cuando esté en lo poco. Ay, Señor, que yo vivo esto. Ay, Señor, que vivo el procedimiento donde tú te quejas, que está limitando el nivel y el grado de fe que Dios depositó sobre ti. Entonces tú estás vinculándote que ya no hay esperanza. Por eso el que se queja se auxilia sobre alguien. Sí. Toca puerta en ellos. Entonces interviene lo que se llama la bendición de Dios, que te llega esporádicamente, porque aunque estés metido en el proceso, hay una garantía del cielo que te dice: yo te voy a sustentar en el medio del proceso lo necesario. Wow. Entonces hay gente que no quieren entender este principio, que ellos entonces cuando ven que están en lo poco, entonces ellos se auxilian a través de otros. Por eso utilizan unos términos, esto se tiene que decir, que ellos viven del que más puede. O el que mejor vive. ¿Por qué? Porque se han convertido en un espíritu, aleluya, tan diminutivo o tan discriminado sobre esa persona, que ya ellos viven del pedir. Por eso usted va a ver personas que siempre van a estar en ese mismo círculo vicioso y se van a convertir en pedir, en que se le den. Pero ellos desconocen el nivel de oración que tienen que tener con Dios para Dios sustentarlo. Por eso los discípulos decían: Señor, enséñame a orar. Estamos en la oración y en el ayuno, algo que se tiene que saber. Enséñalo a orar. Y Jesús les dijo: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ¿qué? Sea tu nombre. ¿Qué le dice primero? Note, ¿qué le dice él en la oración modelo? Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Venga sobre nosotros ¿qué? Tu reino. Entonces, hay dos factores que nosotros hemos obviado. Es el modelo de oración que lo hemos interrumpido. Esto se va a poner serio. Y la gente dirá: es un pastor. No es el modelo de oración de Cristo. No lo dio en el Antiguo Testamento, se lo dio en el Nuevo Testamento. Y Él está hablando del nivel de posición que Él te dio conforme a la adoración que tú le sirvas. Porque Dios te va a reconocer a ti es conforme al nivel de adoración y al nivel de reconocimiento que tú lo reconozcas a Él, entonces Él te va a reconocer a ti. Por eso Él le dice a los discípulos que hagas que venir su reino después que Él lo santifican. Ha venido tu reino sobre nosotros. Cuando habla de reino, está hablando de un cambio. Está hablando de que la persona cuando vive en el reino no va a tener que hacer de nada. Porque el reino lo trae todo. Hello. La gente andamos atrás de unción, no de reino. Por eso, si la iglesia viviera como el reino de Dios, las cosas marcharan diferente. Y aquí quiero aclarar estos puntos serios. Y esto se va a poner aquí muy caótico. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que el reino de Dios venió sobre ti, el cielo te ha delegado. Tiene las herramientas divinas del cielo en la tierra. Tiene la boca, aleluya, de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué hay cosas que tú tienes que pedirlas tú teniéndolas? ¿Por qué hay cosas que Dios ya te las facilitó, entonces tú las andas buscando? Porque es que tú no tienes diseño de reino. Tú estás enfocado en las cosas que puedes recibir, no en manifestar el reino. Uno de los productos del reino es que cuando se manifiesta en una persona, la persona no exige. La persona se desprende. Hello, alguien tiene que escuchar esto. La persona se desprende. La persona da lo que no tiene para ayudar al otro. Cuando el reino se establece, entonces vivimos un evangelio integral. Nos preocupamos por nuestro prójimo. Nos preocupamos por nuestro vecino. Nos preocupamos por el entorno de nuestra casa donde vivimos. Nos preocupamos por nuestra Jerusalén. Porque el reino no se manifiesta fuera de tu Jerusalén. El primer reino que cuando se manifiesta, que llega sobre ti, tú lo tienes que manifestar en tu casa. Así es. Y hay gente que quiere manifestar el reino de Dios fuera de su casa. Ahora háblame de tu casa. Porque es que tú no puedes manifestar lo que tú no eres en un lugar, aleluya, siendo otro en otro lugar. Entonces hay verdades que se tienen que decir. Sí. Y es que cuando el reino de Dios llega a una iglesia, las cosas caminan diferente. Sí, así. Porque no estamos viviendo iglesia de reino. Estamos viviendo una iglesia de fines de lucro, de lana. ¿Cómo? De beneficio propio. Las iglesias ahora, hermano, están conscientemente a hacer muchas cosas. Hello. Y esto tiene que escucharse. Hacer tantas cosas, aleluya, para querer sorprender o traer a personas. No estoy hablando de un escenario bonito, porque a Dios hay que darle las cosas con excelencia. Sí. Estoy hablando de la manera que ellos lo hacen para llamar la atención de alguien. Si usted nota, aquí hay redes
y hay sectas religiosas, y hay sectas liberales, y hay sectas mixtas aquí dentro de este país de iglesia, que solamente pueden aceptar personas de su vínculo, personas de su sociedad, personas de su estatus, personas de su estatura. Eso tiene que decirte: usted no tiene dinero, usted no puede congregarse por una iglesia grande, donde allí solamente se congregan gente de alta jerarquía, gente de los medios sociales, gente que usted vaya necesitado de Dios, le dicen: espérese, usted viene necesitado de Dios, pero ¿qué usted trae? Hello. Sí, porque lo primero, claro, le dicen que usted trae, porque lo primero donde usted se asienta, usted lo que ve un sobre blanco, y todo el mundo cogiendo el sobrecito blanco y echando. Pero como usted no tiene nada, usted no tiene recursos para dar, usted vino con una necesidad espiritual, cuando usted ve ese sobre, usted lo que sale corriendo. Hay gente que me han dicho: hermano, yo he ido, y después que tengo 2 días visitando la iglesia, me llama el pastor para la oficina y me dice: mire, nosotros queremos hacer una reunión con su familia. Y me dicen: yo he pensado, ministro, que es para hacer algo útil, porque yo tengo problema matrimonial, tengo una necesidad, quiero cambiar de vida. Pero cuando llego allá en la oficina del pastor, lo primero que el pastor me dice: usted sabe que para usted pasar a ser parte de esta iglesia, tenemos que saber, aleluya, su proceder, tenemos que saber su historia, tenemos que saber todo. Entonces le dice: no hay ningún problema, yo se lo digo, yo vivo en tal lugar, en tal sitio estoy, o me ubico en tal sitio. Entonces el pastor le pregunta: ¿y qué usted trabaja? Mire, yo trabajo. Si usted trabaja, mire, limpiando botes, preocúpese que usted no calificó para congregarse a esa iglesia. Él quiere saber también lo que usted trabaja y cuánto usted cobra, porque él tiene que saber cuánto va a entrar de su familia a la iglesia. Hay un problema serio. Bueno, entonces la iglesia está buscando fines de lucro. Si tú no calificas y no ganas un sueldo por encima de los 100,000 pesos, como que va a haber batalla, como que te vas a sentar en el último banco de atrás. Y el problema de hoy en día es que hemos distorsionado y nos hemos convertido, aleluya, en acreedores. Nos hemos convertido, miren, manipuladores de personas dentro de la iglesia. Por eso es que hay personas que ahora mismo dicen: yo soy cristiano y no voy a la iglesia. Dios mío. ¿Pero por qué? Porque las raíces de todo lo malo es amor al dinero, hermano. Entonces queremos aplicar una cosa sin, aleluya, sin tener un concepto o sin tener una base, una fuente de cómo transmitírselo a esa persona. Ahora mismo usted va a cualquier lugar y lo que se habla es de evento. Antes decían campaña. Ahora usted va a un lugar y lo que se habla plataforma. Antes se le decía el altar. Usted está viendo las cosas que se han ido sustituyendo por causa de un término filósofo. Y los que más intelectuales, espirituales son más los que exigen pedir. Wow. Porque aparte de que quieren extraerle la lana a las ovejas, también quieren ellos poner requisitos por su ministerio. Entonces eso se complementa en doble inmoralidad delante de Dios. Una, en tu querer manipular, porque hay gente que quieren vender su palabra profética para que le siembren. Wow. Hay gente que van a la iglesia y dice: la iglesia transmiten en vivo, le dice: vengan, aquí hay algo poderoso, hay milagros, hay sanidades, pero la gente tiene que pagar los milagros. La gente quiere que pague aleluya, lo que sucedió en el momento. Hay que recompensarlo con una buena siembra. Hermano, ¿de qué dio los años de cáncer? Bueno, usted sabe que esta iglesia necesita, usted sabe, se pagan tanto de local. Aquí hay un gasto. Escúcheme, hermano, y comienzan a elaborarle a la gente los gastos que tiene mensuales dentro de la congregación. Y la gente, hermano, lo que está viendo es, por eso que muchos inconversos dicen: los pastores son ricos. Bueno. Pero usted dirá: pero ¿cómo rico? ¿Cómo se hacen ricos? Porque si usted nota, una iglesia tiene que tener recursos para ser sustentada. Es cierto, es verdad. Verdad es que se tienen que saber. La iglesia necesita una administración financiera. La iglesia necesita unas cuentas de banco. Pero los extremos es que están corrompiendo el evangelio de Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque aquí hacemos acepciones de personas dentro de la congregación, quién puede estar y quién no puede estar. Si usted es una persona que ni diezma dentro de una iglesia, que usted ni tampoco ofrenda, que usted no colabora en nada, usted viene siendo un miembro inactivo.
Hello, escuchen esto, verdades que se tienen que saber. ¿Cómo así? ¿Cómo que usted me dice que soy un miembro inactivo? Búsqueme la Biblia. Revémele la palabra. ¿Por qué soy un miembro inactivo? Porque estoy en pecado. Porque estoy en pecado bajo la ley. Entonces aplícate la ley entera. Porque está hablando en el libro de Malaquías y le está hablando al pueblo. Pero ¿quién fue de donde? ¿Qué hizo? Aleluya, Abraham. Abraham fue el que hizo pacto. Aleluya, con aquel hombre, conforme a los diezmos. Le digo, le daré te daré las 10 partes, el 10% de los bienes que me entre. Pero verás que los bienes que le entraban a Abraham, ¿de qué eran? ¿Cuáles eran los bienes? Eran en siembra, eran en cosecha. Pero lleva el diezmo en una cosecha. Agarra tu cosecha y llévale 20 libras de yuca al pastor. La recibe, pero dice, tienen eso ahí. Llévale un macho cabrío, llévale una vaca. Tienen eso ahí. Porque le interesa tu salario. Wow. Le interesa lo que tú puedes darle de tu salario. Ay. El 10%. Predícalo. Le voy a decir algo. Hay iglesias y hay ministros que tienen cuentas grandes en los bancos y tienen préstamos que los pagan con lo que le entra de la iglesia. Hello. Wow. Entonces estamos hablando de un tiempo que el ministro tiene que dedicarse a la obra. Cualquiera se dedica a la obra. Que yo era profesional y dejé mi profesión, pero no hay una cosa más profesional del léxico que tú tienes que convencer a alguien que te dé lo tuyo. Dios mío. Dios mío. Pero no simplemente que le den, sino también que le hagan siembra. Aquí los de 1000 que vengan, los de 2000, los que van a dar 5000, los que van a sembrar rolen, los que van a sembrar... Hermano, esto es verdades que se tienen que saber. Lamentablemente, hermano, esto es una manipulación. Se puede enojar quien se enoje, esto es una manipulación. Dentro de la iglesia se tiene que sustentar con recursos. La iglesia tiene que tener cuentas bancarias. La iglesia tiene que respetar las normas que se establecen en todas las iglesias. Todos nos sometemos al principio del diezmo. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué es el diezmo? ¿Para qué se utiliza el diezmo? ¿Para qué es la utilidad del diezmo? ¿Qué hacen con el diezmo? ¿Brindan cuenta con lo que hacen con el diezmo? Aleluya, ayudan a los ancianos, ayudan a las viudas, ayudan al necesitado, al menesteroso, a los que están presos. ¿Qué se hace con el diezmo dentro de la iglesia? Mucha gente inconversa quiere saber esto. Ahora, hay un principio. ¿Qué se hace con el diezmo dentro de la iglesia? ¿Para qué lo utilizaban? Para las viudas, para los necesitados, para los comisarizados, para los huérfanos, para las personas que no tienen recursos, para los que le hace falta el pan. Por eso los judíos entendían que alguien que estuviera en extrema pobreza estaba en una acción de maldición, porque ellos entendían que lo que le entraba a ellos tenían que compartirlo, y como ellos eran emprendedores, tenían, aleluya, que poner a otros también a emprender su finanza, a emprender su empresa, porque lo que ellos sembraban también se lo distribuían a otras personas que era de su generación, que procedía de su familia, para que también tuvieran la misma posición que ellos. Pero aquí no estamos viendo nada de esto. ¿Qué estamos haciendo con el diezmo? ¿Qué estamos haciendo cuando no entra? Si pensamos en el hermano que tiene necesidad o amamos a nuestro prójimo. No estoy generalizando con esto. Quizás hay iglesias que lo están haciendo, pero yo le garantizo que más de un 75% de la grey de las iglesias, aleluya, están mal utilizando el diezmo. Por eso esto se está controversiando tanto. ¿Para qué lo estamos utilizando? Y la metáfora que utilizamos para transmitirte y tomar, aleluya, en ti, para que tú pongas esto como ya un deber, es que dice, es que de la única manera que se reprende el devorador es con el diezmo. Wow. Pero la Biblia habla de que de ofrenda voluntaria, que Dios bendice al dador alegre. Entonces hay un misterio aquí donde Dios le está reclamando, y en esto me ha robado. Entonces aplican el término para herir al pueblo, para que el pueblo entonces se vea en la condición, porque una persona naturalmente que haga la cosa con dolor, esto no va a causar esencia en el reino de los cielos.
Yo entiendo, amado, este es mi concepto de alguien que dé una ofrenda, un diezmo, aleluya, que le duela, que no tenga la intención de buena voluntad de darlo. Lamentablemente yo entiendo que ese diezmo no es aceptable. Esa ofrenda no es aceptable. Da una ofrenda que te duela. El otro día tú pensando, muriéndote, con tantos problemas, con tantas situaciones ahora mismo que hay, y tú tienes que soltar el diezmo que te duela. Haga las cosas conforme a la voluntad de Dios, y que eso cause alegría, no tristeza en tu corazón. Entonces yo quiero entender que no es que dejen de dar el diezmo, no es que el diezmo no se tiene que dar, no me malinterpreten. Es que hay que saber, aleluya, que hay que saber administrar cuando el diezmo llega a una iglesia. ¿Qué tú estás haciendo? Hay iglesias que pasan contabilidades, hay iglesias que, aleluya, tienen muchos gastos. Hemos entendido que la iglesia no se sustenta por gobierno, no se sustenta por nada, pero estas son verdades que hay que decirlas. Y hay verdades, aleluya, que no se pueden silenciar. Y hay gente que estaba pidiendo esto, amado. Yo quiero saber, yo quiero que me iluminen, yo quiero que me digan por qué, qué pasa con el diezmo. Hay gente que diezman y no se le dice nada. Hay gente que diezman, aleluya, y no sabe qué hacen con su diezmo. No, hay gente que dice, no me importa qué hagan con él, tiene que importarte. ¿Por qué? Porque tu diezmo también te garantiza y te da a entender de cuál procedimiento viene y qué mal uso se le está dando. Así es. Entonces aquí en Malaquías, Jehová lo que está haciendo es recordándole, diciéndole, vuelvan al principio, vuelvan a hacer lo que antes ustedes hacían, vuelvan a diezmar, diezmen. Pero ¿cuál es la voluntad verdaderamente de Dios? Porque cuando tú ofrendas en una iglesia del reino, el reino no se queda con lo de nadie. Wow. El reino no se queda con lo de nadie. No hay que tener manipulación. Una iglesia no necesita prosperidad, necesita la bendición de Dios dentro de la iglesia. Que se llama el favor de Dios sobre alguien. Entonces cuando tú eres bendecido, la bendición es que atrae la prosperidad. Pero estamos errados, estamos viéndonos detrás de que, aleluya, de la prosperidad, y no hemos soltado la bendición de Dios. No hemos ido detrás de las cosas que, aleluya, que no nos traen beneficios espirituales. Entonces tenemos, hermanos, que tener un equilibrio constante de esto y saber que estas verdades hay que decirlas. Escúcheme bien, aunque duela, aunque muchos comiencen a comentar y a ver estas dificultades y a comenzar a evaluar y a tener otro tipo de conceptos, pero la veracidad de Dios, cuando opera, Dios va a operar en conciencia de pastores. Amado, y sabe algo, que esto es un tema muy interesante y muy bueno, verdades que se tienen que decir, porque a veces en las congregaciones se mira a la persona dependiendo de lo que da. Sí, entonces, muchos líderes de congregaciones son porque tienen posiciones buenas y porque suelen dar buenos salarios, pueden dar buena ofrenda, y por eso se le toma en cuenta para el liderazgo. Amén. Pero sin embargo, personas que tal vez no tienen la condición para darle una buena ofrenda, un buen diezmo, pero sí que vive conforme a lo que dice la Biblia, conforme a los mandamientos. Amén. De que lo primero es que tiene que estar lleno del Espíritu Santo, que debe de gobernar su casa y gobernarse él también. Wow. Cuando son personas que reúnen esos requisitos, pero no tienen posiciones económicas, amén, entonces muchas veces no son tomados en cuenta para un liderazgo, no son tomados en cuenta por una oposición, porque se mira lo que la gente puede dar y queremos algo. Yo sé que esto va a traer un poco de controversia, pero esto va a haber que hacer una segunda parte. Y también, amado, cuando una persona no diezma, lo tiene como miembro inactivo, lo tienen apartado, lo tienen desahuciado del sistema, no puede tomar oportunidad, no puede tener, aleluya, un liderazgo dentro de la iglesia. Pero ese hombre o esa mujer andan irreprensibles, se han guardado, marido de una sola mujer. Pero aquel que diezma está haciendo un grupete de diablura y tú lo tienes en el altar. Alaba, bueno. Porque una de las características que te asume la santidad de alguien es aquel que pueda diezmar, no es aquel que pueda guardarse. Hay la guerra más fuerte que hay, hermano, con el diezmo. Yo entiendo que es un deber, no lo estamos aboliendo ni tampoco reformando el diezmo. Hay que hacerlo, pero hay que entender que no podemos entrar en esa manipulación del diablo. De agarrado y que no, usted se va a sentar en el último banco porque tú no es miembro activo.
Entonces le llevan una constancia, una contabilidad de que hasta de lo que usted entra, hasta lo que le gana, y dice, no, por fulano está trabajando y no diezma. Y usted sabe que tienen un vínculo de personas, incluso pastores mismos, invitan pastores colegas para que hablen de eso dentro de la congregación, porque ellos no lo pueden hablar. Wow. No lo hablan ellos, pero mandan otros. Eso es lo mismo, hermano. No me habla a mí, no me habla a mí. Estas son verdades que se tienen que decir. Y estoy indignado. ¿Cómo va a ser de que, ministro amado, usted sabe que aquí hay una batallita con el diezmo y usted sabe para poderlo bendecir y esto? A mí me gusta honrar a los ministros. ¿Qué honra tú te gusta honrarlo de tu casa? Bueno, no me habla de que de honrarlo de afuera, honrarlo de tu casa. Entonces, porque él te va a llevar una palabra que va que darle una palabra al pueblo, que se motive el pueblo para que el pueblo vuelva a volver a diezmar, sí, porque había muchos que estaban haciéndolo, pero es que muchos comenzaron a hacerlo, pero como no saben lo que tú estás haciendo con lo que ellos están sembrando, aleluya, ¿cómo no van a dejar de hacerlo? Bárbaro. Entonces agarra y dile, mira, esto es lo que se está haciendo con el diezmo. ¿Qué es lo que se está haciendo con el diezmo? Entonces quieren también atribuir y hacer diezmo fantasma, ofrenda fantasma. Sí, porque le mandan siembra de Estados Unidos, de esos países, y quieren entonces colarle el diezmo en esa ofrenda que lo gastaron ahí siendo mentiras. Este espíritu de mentira tienen. Mira, vamos a tener segunda parte porque parece piedra por hermano del cielo. Yo sé que mucha gente van a aprender y van a saber la verdad que se dijo. Así que suscríbete al canal de Herencia Cristiana y del segmento La Hora de la Unción. Dale aquí a la campanita y pon debajo en los comentarios la palabra que más te impactó de este video. Si quieres segunda parte del profeta, solamente pon en los comentarios y prepárate, porque Dios te va a bendecir. Se despide tu hermano Christopher Aquino, Melvin Joshua, Geraldo Javier. Verdades que se tienen que decir. La Hora de la Unción. La Hora de la Unción.